En los archivos polvorientos de Yucatán yace un caso que la historia intentó enterrar, pero que la memoria colectiva se niega a olvidar. El calor de marzo en Yucatán durante 1937 era implacable. Las calles de tierra del pequeño pueblo de Tixcoco se agrietaban bajo un sol despiadado que no daba tregua. La sequía había convertido los campos de Nequén en extensiones amarillentas, y el hambre golpeaba las puertas de cada jacal con la persistencia de un acreedor sin piedad. En ese escenario de desesperación y olvido, Carmen Ortega tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Carmen tenía 28 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos la hacían parecer mayor. Era madre de 3 niños, el más pequeño apenas con 2 años de edad, y viuda desde hacía 8 meses, cuando su esposo sucumbió ante la fiebre amarilla que asoló la región. Sin tierra propia ni familia que la respaldara, Carmen sobrevivía tejiendo hamacas y lavando ropa ajena por unas cuantas monedas que apenas alcanzaban para mantener a sus hijos con vida. Pero esa mañana del 11 de marzo, cuando su hijo menor lloró de hambre por 4ª vez consecutiva, algo se quebró dentro de ella. La tienda de don Sebastián Molina estaba en la plaza principal, un edificio de mampostería que contrastaba con las humildes construcciones de paja del resto del pueblo. Don Sebastián era un hombre corpulento, de bigote engrasado y mirada calculadora, conocido tanto por su mezquindad como por su influencia en el ayuntamiento. Sus estantes exhibían lo que para muchos eran artículos de lujo inalcanzables: latas de sardinas, sacos de maíz, frijoles, y en ocasiones especiales, hasta azúcar refinada. Carmen había rogado crédito en innumerables ocasiones, solo para recibir negativas acompañadas de miradas despectivas. Esa tarde, cuando el reloj de la iglesia marcaba las 3 y el pueblo dormitaba bajo la modorra del calor, Carmen entró a la tienda con un morral de Nequén colgando de su hombro. Don Sebastián atendía a otro cliente mientras ella caminaba entre los pasillos con pasos medidos, fingiendo buscar algo que pudiera comprar. Sus manos temblaban, pero la desesperación era más fuerte que el miedo. Con movimientos que había ensayado mentalmente durante días, deslizó 2 latas de frijoles y un pequeño saco de maíz dentro de su morral. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la tienda podían escucharlo. Casi lo logra. Estaba a metros de la puerta cuando la voz de don Sebastián retumbó como un trueno en el local. «Ladrona, agárrenla». El tendero había estado observándola desde el espejo que estratégicamente colgaba en una esquina. En cuestión de segundos, 2 hombres que conversaban afuera bloquearon la salida. Carmen intentó correr, pero fue inútil. El morral cayó al suelo, revelando su contenido robado ante los ojos de los curiosos que comenzaron a aglomerarse. La arrastraron hasta el centro de la plaza mientras don Sebastián vociferaba sobre la deshonra y la necesidad de un castigo ejemplar. En esos tiempos, en ese rincón olvidado del país, la ley formal era apenas una sugerencia que se doblaba ante las costumbres locales y el poder de los caciques. El comisario ejidal, Evaristo Poot, un hombre cuyo rostro curtido reflejaba décadas de autoritarismo rural, escuchó las acusaciones con los brazos cruzados y una expresión impenetrable. «La ley es clara para los ladrones», sentenció Poot con voz grave, «pero aquí tenemos nuestras propias maneras de impartir justicia». Carmen cayó de rodillas, suplicando piedad mientras explicaba entre sollozos la situación de sus hijos hambrientos. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Don Sebastián exigía un escarmiento público, algo que quedara grabado en la memoria colectiva del pueblo para que nadie más osara robarle. Fue entonces cuando surgió la propuesta que helaría la sangre de cualquiera. Un hombre entre la multitud, embriagado y conocido por su crueldad, sugirió entre risas un castigo que había escuchado se aplicaba en otros pueblos del sur. La idea fue ganando adeptos entre los presentes, alimentada por el morbo y la necesidad de entretenimiento en una vida monótona. El comisario Poot, lejos de rechazar la barbaridad, pareció considerarla seriamente. Carmen fue encerrada en la pequeña cárcel del pueblo, un cuarto de adobe con piso de tierra y una sola ventana con barrotes oxidados. Pasó la noche abrazándose las rodillas, escuchando los murmullos y las risas que llegaban desde la cantina cercana. Sabía que algo terrible se aproximaba, pero su mente se negaba a aceptar la magnitud de lo que estaba por suceder. Al amanecer del día siguiente, cuando los primeros rayos de sol atravesaron los barrotes, Carmen fue informada de su sentencia. La puerta de la celda se abrió con un chirrido metálico que resonó como un presagio. 2 hombres entraron. Uno de ellos era Evaristo Poot, el comisario ejidal,
y el otro un sujeto más joven llamado Abundio que fungía como su asistente. Carmen se levantó del suelo donde había pasado la noche, sus ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. Poot sostenía un papel amarillento donde supuestamente estaba escrita la sentencia, aunque Carmen sabía leer lo suficiente para darse cuenta de que solo contenía garabatos sin sentido legal alguno. Carmen Ortega, comenzó Poot con tono ceremonioso, como si estuviera llevando a cabo un acto oficial, ha sido encontrada culpable del delito de robo. En consideración de tu falta y como ejemplo para esta comunidad, se ha determinado que recibirás un castigo proporcional a tu crimen. Hizo una pausa, disfrutando del poder que ejercía sobre aquella mujer indefensa. Serás llevada al rancho de don Sebastián Molina, donde cumplirás con una penitencia especial. Tendrás contacto carnal con 2 de sus caballos sementales. Esta será tu condena. Las palabras golpearon a Carmen como pedradas. Durante un momento, su mente se negó a procesar lo que acababa de escuchar. Pensó que había entendido mal, que su cansancio la había hecho imaginar algo imposible. Pero la expresión satisfecha en el rostro de Poot y la sonrisa incómoda de Abundio confirmaron la terrible realidad. No, no pueden. Eso no es posible, murmuró Carmen, retrocediendo hasta chocar contra la pared húmeda de la celda. Por favor, mis hijos, tengo hijos pequeños. Máteme si quieren, pero no esto. Sus súplicas fueron ignoradas. Poot ordenó a Abundio que la sacara de la celda. Carmen resistió con todas sus fuerzas, aferrándose a los barrotes de la puerta, gritando por ayuda que sabía no llegaría. Abundio tuvo que llamar a un tercer hombre para poder dominarla. La arrastraron por las calles de tierra mientras el pueblo comenzaba a despertar. Algunas mujeres que salían de sus casas para ir al pozo se santiguaban al verla pasar, pero ninguna intercedió. El miedo a contradecir a las autoridades locales era más fuerte que cualquier impulso de compasión. El rancho de don Sebastián estaba a las afueras del pueblo, una propiedad extensa con corrales bien mantenidos y una casa principal que denotaba la riqueza del dueño. Cuando llegaron, ya había un grupo considerable de hombres esperando. La noticia de la sentencia se había esparcido durante la noche como pólvora, y el morbo había atraído a los elementos más oscuros de la comunidad. Don Sebastián los recibió con una copa de aguardiente en la mano, su rostro reflejando una mezcla de satisfacción y depravación. Así aprenderán los que quieran robarle a don Sebastián Molina, proclamó a la audiencia presente. Aquí no toleramos la deshonestidad. Esta mujer pagará su falta de la manera que decidimos apropiada. Sus palabras fueron seguidas por vítores y risas de los presentes, muchos de ellos ya embriagados a pesar de la temprana hora. Carmen fue llevada a uno de los corrales donde mantenían a los caballos de trabajo. El olor a estiércol y paja mojada invadió sus sentidos mientras la obligaban a caminar sobre el lodo del corral. 2 caballos habían sido preparados para el acto, animales robustos acostumbrados al trabajo pesado en los campos de Enequén. Carmen luchó con cada fibra de su ser, pero eran 4 hombres los que la sujetaban. Le rasgaron el vestido, dejando expuesta su piel morena al sol despiadado y a las miradas hambrientas de los espectadores. Algunas voces en la multitud comenzaron a gritar instrucciones obscenas, convirtiendo el castigo en un espectáculo grotesco. Lo que sucedió en las siguientes horas fue una tortura que ningún ser humano debería experimentar. Los hombres intentaron forzar a los caballos a montar a Carmen, utilizando técnicas que evidenciaban que no era la primera vez que participaban en algo similar. Los animales, confundidos y agitados por el ambiente caótico, reaccionaban con nerviosismo. En el proceso, Carmen sufrió lesiones terribles. Los cascos de los caballos le causaron heridas en la espalda y las piernas, y el peso de los animales amenazaba con aplastarla por completo. Durante todo el suplicio, Carmen osciló entre la conciencia y el desmayo. En sus momentos de lucidez, su mente se refugiaba en el recuerdo de sus hijos. Veía el rostro de su hijo mayor, de apenas 7 años, que había heredado los ojos oscuros de su difunto padre. Pensaba en su hija de 5 años, que solía trenzarle el cabello por las mañanas, y en su bebé de 2 años, que todavía la buscaba para amamantarse aunque ya no tenía leche suficiente que darle. La idea de que crecerían sin ella, o peor aún, que se enterarían de lo que le había sucedido, le causaba un dolor más profundo que cualquier sufrimiento físico. Después de lo que pareció una eternidad, don Sebastián decidió que el castigo había sido suficiente. Carmen yacía en el lodo del corral, su cuerpo destrozado y su espíritu quebrado en pedazos irreparables. La multitud comenzó a dispersarse lentamente.
algunos sintiéndose incómodos con lo que habían presenciado, otros comentaban del evento como si hubieran asistido a una corrida de toros. Abundio y otro hombre la levantaron sin delicadeza y la llevaron de vuelta a la celda, dejando un rastro de sangre en el camino. En su celda, Carmen se acurrucó en posición fetal sobre el suelo de tierra. El dolor físico era insoportable, pero era el dolor emocional el que amenazaba con destruirla completamente. La tarde caía sobre Tixkokob cuando Carmen fue de vuelta a su celda. Su cuerpo estaba cubierto de contusiones, heridas profundas causadas por los cascos de los animales, y fracturas que nunca sanarían correctamente. Abundio la dejó caer sobre el suelo de tierra sin pronunciar palabra, evitando mirarla a los ojos. Había algo en la expresión del joven que sugería que incluso él, acostumbrado a la brutalidad de ese lugar, se sentía incómodo con lo que había presenciado. Durante 3 días, Carmen permaneció en esa celda sin recibir atención médica alguna. Una mujer mayor del pueblo, Doña Refugio, se atrevió a llevarle agua y tortillas envueltas en un trapo limpio, desafiando las órdenes de Poot de que nadie debía ayudarla. «Que Dios tenga piedad de todos nosotros», murmuró la anciana al verla, santiguándose repetidamente mientras colocaba los alimentos cerca de Carmen. La condenada apenas podía moverse. Cada respiración era un recordatorio del horror que había vivido. Las infecciones no tardaron en aparecer. Las heridas expuestas al ambiente insalubre de la celda se convirtieron en focos de bacteria. Carmen desarrolló fiebre alta, y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente durante las noches frías del desierto yucateco. Deliraba, llamando a sus hijos por sus nombres, conversando con su difunto esposo como si estuviera presente en la celda. En sus momentos de lucidez, rezaba el rosario que Doña Refugio le había dejado, aferrándose a la única esperanza que le quedaba, que sus hijos estuvieran siendo cuidados por alguien de buen corazón. El 4.º día, un acontecimiento inesperado cambió el curso de los eventos. Un reportero de Mérida llamado Julio Mendoza llegó a Tixkokob siguiendo el rumor de una historia sobre abusos en los pueblos rurales. Mendoza trabajaba para un periódico de circulación modesta pero con reputación de denunciar injusticias, especialmente aquellas cometidas por caciques locales. Había escuchado fragmentos de la historia de Carmen en una cantina de un pueblo vecino, narrada entre susurros por un campesino que había presenciado el castigo y cuya conciencia no lo dejaba dormir. Cuando Mendoza llegó a la plaza principal de Tixkokob, se encontró con un muro de silencio. Los pobladores desviaban la mirada cuando mencionaba el caso de Carmen Ortega, y muchos negaban conocer a alguien con ese nombre. Pero el periodista era persistente. Había aprendido durante años de oficio que el silencio colectivo en pueblos pequeños usualmente ocultaba algo grave. Finalmente, Doña Refugio, cansada de cargar con el peso del secreto, lo llevó aparte y le contó la historia completa con lágrimas en los ojos. «La van a matar, joven», le dijo la anciana con voz quebrada. «Está en la celda del comisario, muriendo por las heridas y las fiebres. Lo que le hicieron, eso no se le hace ni al peor enemigo. Y todo por un saco de maíz y 2 latas de frijoles. Sus niños están con una vecina, llorando día y noche por su madre». Mendoza sintió que la sangre le hervía en las venas. Había cubierto muchas historias de injusticia, pero esto superaba todo lo que había documentado antes. El periodista se dirigió directamente a la oficina de Evaristo Poot, exigiendo ver a la prisionera. El comisario, inicialmente confiado en su autoridad absoluta sobre el pueblo, se mostró desconcertado ante la presencia de alguien de fuera que hacía preguntas incómodas. «Esa mujer es una ladrona convicta», respondió Poot con tono defensivo. «Recibió el castigo que la comunidad consideró apropiado. Aquí manejamos nuestros asuntos como mejor nos parece». Mendoza sacó su libreta y comenzó a tomar notas, lo cual puso nervioso al comisario. «Me está diciendo que ordenó que una mujer fuera sometida a un castigo con animales, que fue torturada públicamente por robar comida para sus hijos hambrientos», preguntó Mendoza con voz firme. Poot titubeó, dándose cuenta por primera vez de que quizás había ido demasiado lejos. «Fue don Sebastián quien, la comunidad decidió. Ella robó de su tienda», balbuceó, perdiendo la compostura que siempre mantenía frente a los pobladores. El periodista pidió permiso para ver a Carmen, y aunque Poot intentó negarse, la insistencia de Mendoza y la amenaza implícita de involucrar a autoridades estatales lo obligaron a ceder. Lo que Mendoza vio en esa celda lo perseguiría por el resto de su vida. Carmen era apenas un espectro de lo que alguna vez fue. Su piel ardía por la fiebre,
Las heridas supuraban, y su mirada perdida apenas registraba la presencia del visitante. El periodista salió de allí con el estómago revuelto y una determinación férrea de hacer justicia. Esa misma noche, cabalgó de regreso a Mérida sin detenerse, llegando al amanecer a las oficinas de su periódico. La historia se publicó 2 días después en la primera plana. Tortura medieval en pleno siglo XX. Mujer sometida a castigo inhumano por robar comida. El artículo de Mendoza era detallado, nombrando a Evaristo Poot, a Sebastián Molina, y describiendo con precisión clínica lo que había sucedido. La reacción fue inmediata y explosiva. Otros periódicos de la región retomaron la historia, y pronto llegó a la Ciudad de México, donde generó indignación entre grupos de mujeres y organizaciones de derechos humanos que apenas comenzaban a formarse en esa época. El gobernador de Yucatán, presionado por la opinión pública y temeroso de que el escándalo afectara su carrera política, ordenó una investigación inmediata. Un destacamento de la policía estatal llegó a Texcoco una semana después de la publicación del artículo. Para entonces, Carmen había sido trasladada de emergencia a un hospital en Mérida, donde los médicos luchaban por salvar su vida. Los médicos del Hospital General de Mérida trabajaron durante días para estabilizar a Carmen. El doctor Ernesto Villamil, un médico recién graduado que había estudiado en la Ciudad de México, quedó horrorizado al examinarla. En todos mis años de estudio y práctica, jamás había visto algo así, confesó a las enfermeras que lo asistían. Las fracturas en sus costillas habían sanado incorrectamente. Las heridas profundas mostraban signos de gangrena avanzada, y su estado mental era aún más preocupante que su condición física. Carmen no hablaba, no reconocía a nadie, y pasaba horas enteras con la mirada fija en el techo, como si su mente hubiera decidido abandonar un cuerpo que ya no podía habitar. La investigación del gobierno estatal avanzaba con una rapidez inusual, alimentada por la presión mediática que no cesaba. Julio Mendoza había logrado lo impensable: convertir la tragedia de una mujer pobre de un pueblo olvidado en un escándalo nacional. Periódicos de todo el país publicaban editoriales condenando lo sucedido. Grupos feministas incipientes organizaron manifestaciones frente al Palacio de Gobierno en la Ciudad de México, exigiendo justicia para Carmen y reformas legales que protegieran a las mujeres de los abusos del caciquismo rural. En Texcoco, el ambiente había cambiado drásticamente. La llegada de la policía estatal sembró el pánico entre quienes habían participado en el castigo de Carmen. Don Sebastián Molina, tan arrogante apenas 2 semanas antes, ahora se escondía en su rancho, negándose a recibir visitas y consultando con abogados de Mérida sobre cómo protegerse de las acusaciones. Evaristo Poot fue arrestado en su propia oficina, esposado frente a los mismos pobladores que durante años lo habían temido y obedecido sin cuestionarlo. La expresión en su rostro era de incredulidad absoluta, como si no pudiera comprender cómo su autoridad había sido anulada tan repentinamente. Los testimonios comenzaron a fluir. Una vez roto el muro de silencio que protegía a los poderosos del pueblo, decenas de personas se atrevieron a hablar. Algunos por genuino remordimiento, otros buscando exculparse de su participación o complicidad. Doña Refugio testificó con lujo de detalles, describiendo no solo lo que le había sucedido a Carmen, sino también otros abusos cometidos por Poot y Molina a lo largo de los años. Surgieron historias de campesinos despojados de sus tierras, de mujeres acosadas, de trabajadores pagados con fichas en lugar de dinero real, de castigos arbitrarios aplicados a quien osara desafiar el orden establecido. Abundio, el asistente de Poot, fue uno de los primeros en quebrarse durante los interrogatorios. Con voz temblorosa y lágrimas corriendo por sus mejillas, describió los eventos de aquel día terrible. Nombró a cada uno de los hombres que habían sujetado a Carmen, a los que habían manipulado a los caballos, a los espectadores que habían aplaudido y vitorado. Su testimonio fue devastador y condenatorio. Yo sabía que estaba mal, admitió entre sollozos, pero don Evaristo mandaba, y nadie se atrevía a contradecirlo. Si lo hacías, eras tú el siguiente en recibir castigo. El juicio fue rápido, impulsado por la urgencia política de mostrar que el gobierno no toleraría tales barbaridades. Evaristo Poot y Sebastián Molina fueron acusados de tortura, abuso de autoridad y lesiones graves. Otros 4 hombres que habían participado directamente también enfrentaron cargos. El proceso judicial se llevó a cabo en Mérida, no en Texcoco, precisamente para evitar la influencia que los acusados aún pudieran ejercer en su pueblo. Las audiencias atrajeron multitudes,
y Julio Mendoza cubría cada sesión con artículos que mantenían el caso en el ojo público. Durante el juicio, Carmen fue llamada a testificar, pero su estado mental hacía imposible que lo hiciera coherentemente. El doctor Villamil presentó un informe médico devastador que describía no solo las lesiones físicas, sino también el trauma psicológico profundo que había sufrido. Esta mujer ha sido destruida en cuerpo y espíritu, declaró el médico ante el juez. Las cicatrices físicas eventualmente sanarán, pero el daño a su mente, me temo que sea permanente. En la sala del tribunal, varias mujeres lloraban abiertamente, y hasta algunos de los presentes que inicialmente habían llegado por mera curiosidad se sentían conmovidos por el testimonio médico. La defensa de los acusados intentó argumentar que simplemente habían seguido las costumbres del pueblo, que en las zonas rurales existía un código de justicia diferente, que Carmen había cometido un delito y merecía castigo. Sus argumentos cayeron en oídos sordos. El fiscal, un hombre llamado Rodrigo Cetina que había sido designado especialmente para este caso, pronunció un alegato final que sería recordado durante años. Lo que aquí se juzga no es solo el destino de estos hombres, declaró con voz potente, sino el alma misma de nuestra sociedad. ¿Qué clase de nación somos si permitimos que una madre hambrienta sea torturada por alimentar a sus hijos? ¿Qué futuro construimos si aceptamos que los poderosos pueden hacer lo que deseen con los débiles? La sentencia llegó en octubre de 1937. Evaristo Pot fue condenado a 20 años de prisión. Sebastián Molina recibió 15 años y además fue despojado de todas sus propiedades, que serían subastadas y los fondos entregados a Carmen y sus hijos. Los otros 4 hombres recibieron condenas que iban de 5 a 10 años. La noticia de la sentencia recorrió todo México, celebrada por algunos como un triunfo de la justicia, cuestionada por otros que la consideraban demasiado severa o, por el contrario, insuficiente. Pero mientras las sentencias se dictaban en Mérida, en el Hospital General, Carmen Ortega permanecía en una cama blanca, mirando por la ventana hacia un mundo que ya no reconocía como suyo. Sus hijos habían sido llevados a verla en 2 ocasiones, pero ella no los había reconocido. El mayor, al ver a su madre en ese estado, había salido corriendo del hospital gritando. La pequeña de 5 años simplemente se había quedado junto a la cama, tomando la mano inerte de su madre y preguntando en voz baja cuándo volverían a casa. El doctor Villamil había hecho todo lo posible por su recuperación física, pero sabía que había heridas que ninguna medicina podía curar. El cuerpo puede sanar, le confió a una de las enfermeras, pero ¿cómo sana un alma que ha sido destrozada de esa manera? Era una pregunta que no tenía respuesta, una pregunta que resonaba en los pasillos del hospital y en las páginas de los periódicos que seguían cubriendo el caso. En Tixkokob, la vida continuaba, pero algo fundamental había cambiado. El pueblo que una vez había sido dominio absoluto de sus caciques ahora vivía bajo la vigilancia constante de autoridades estatales. El invierno de 1937 llegó a Yucatán con su característico aire fresco que contrastaba con el calor sofocante del resto del año. En el Hospital General de Mérida, Carmen Ortega comenzó a mostrar los primeros signos tenues de recuperación. No era una recuperación completa, ni mucho menos. Las cicatrices en su cuerpo permanecerían para siempre, y su mente había construido muros impenetrables alrededor de los recuerdos de aquel día terrible. Pero una mañana de diciembre, cuando la enfermera Guadalupe Sosa entró a su habitación con el desayuno, Carmen giró la cabeza y murmuró una sola palabra: agua. Fue un momento pequeño, casi insignificante para cualquier observador externo, pero para quienes habían cuidado de ella durante meses, representaba un milagro. El doctor Villamil fue llamado inmediatamente. Cuando llegó a la habitación, encontró a Carmen sentada en la cama, algo que no había hecho por voluntad propia desde su ingreso. Sus ojos, antes perdidos en algún lugar lejano e inalcanzable, ahora enfocaban lentamente los objetos a su alrededor. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó con voz ronca por el desuso. La enfermera Guadalupe no pudo contener las lágrimas. Los niños fueron traídos esa misma tarde. El reencuentro fue doloroso y hermoso a la vez. Carmen los abrazó con la poca fuerza que tenía, llorando en silencio mientras acariciaba sus rostros. El mayor, que había cumplido 8 años durante la ausencia de su madre, intentaba mostrarse fuerte pero temblaba visiblemente. La niña de 5 años se aferró al cuello de Carmen y no quiso soltarla durante horas. El pequeño de 2 años, que apenas recordaba a su madre,
La observaba con curiosidad desde los brazos de la mujer que los había estado cuidando, una prima lejana llamada Felipa que había asumido la responsabilidad de los niños cuando nadie más quiso hacerlo. Durante las siguientes semanas, Carmen comenzó a hablar más, aunque nunca mencionaba lo que había sucedido. Era como si su mente hubiera borrado selectivamente esos recuerdos, o al menos los hubiera enterrado tan profundamente que no podían emerger sin destruirla por completo. Hablaba de su difunto esposo, de su vida antes del hambre y la desesperación, de los planes que había tenido para sus hijos. El doctor Villamil consideraba que ese olvido selectivo era probablemente lo único que le permitía continuar viviendo. En enero de 1938, Carmen fue dada de alta del hospital. El dinero obtenido de la subasta de las propiedades de Sebastián Molina le permitió comprar una pequeña casa en un barrio modesto de Mérida, lejos de Tixkokob y de los fantasmas que habitaban ese pueblo. Julio Mendoza, el periodista cuya investigación había destapado el caso, organizó una colecta entre sus lectores que proporcionó fondos adicionales para que Carmen pudiera establecer un pequeño negocio de venta de tortillas. La solidaridad de desconocidos, personas que solo conocían su historia a través de las páginas de un periódico, le dio una segunda oportunidad de vida. Pero Carmen nunca volvió a ser la misma mujer que había sido antes. Quienes la conocieron después de su recuperación la describían como alguien perpetuamente distante, como si una parte esencial de su ser se hubiera quedado para siempre en aquel corral de Tixkokob. Rara vez sonreía, y cuando lo hacía, era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se dedicó por completo a sus hijos, trabajando desde antes del amanecer hasta después del anochecer para asegurar que nunca más pasaran hambre. Pero las vecinas notaban que a veces, sin razón aparente, Carmen se quedaba paralizada, mirando al vacío, temblando levemente como si estuviera reviviendo algo que nadie más podía ver. En Tixkokob, el caso de Carmen Ortega se convirtió en una leyenda oscura que se susurraba en las noches, especialmente cuando el viento soplaba entre los árboles de ceiba. El pueblo había cambiado irrevocablemente. La caída de Evaristo Poot y Sebastián Molina había creado un vacío de poder que tardó años en llenarse. Las nuevas autoridades, conscientes del escrutinio a que estaban sometidas, gobernaban con más cautela. Las historias de abusos disminuyeron, no porque la naturaleza humana hubiera cambiado, sino porque ahora existía el miedo de que alguien de fuera pudiera escuchar y actuar. El rancho de Molina fue dividido y distribuido entre familias campesinas que nunca habían soñado con poseer tierra propia. La tienda donde Carmen había robado aquellas latas de frijoles y el saco de maíz cerró definitivamente. Nadie quería comprar en un lugar asociado con tanta desgracia. El edificio se deterioró rápidamente, sus paredes agrietándose bajo el sol implacable, hasta que eventualmente colapsó durante un huracán en 1942. Los viejos del pueblo decían que el lugar estaba maldito, que las decisiones tomadas allí habían condenado a todos los involucrados. Evaristo Poot murió en prisión en 1945, apenas 8 años después de su condena. Oficialmente, la causa de muerte fue neumonía, pero los rumores entre los prisioneros sugerían que había sido asesinado por otros reclusos que consideraban su crimen particularmente aborrecible. Sebastián Molina sobrevivió su condena, pero salió de la cárcel en 1952 como un hombre roto, sin fortuna, sin familia, y sin el respeto que una vez había exigido. Murió solo y en la pobreza 3 años después, un final que muchos consideraron una forma de justicia poética. Julio Mendoza continuó su carrera periodística, cubriendo otros casos de injusticia en el México rural. El caso de Carmen Ortega lo había marcado profundamente, convirtiéndolo en un defensor incansable de los derechos de las mujeres y de las comunidades marginadas. En 1963, cuando ya era un periodista reconocido nacionalmente, publicó un libro titulado Las Olvidadas, Historias de Mujeres en el México Rural, donde dedicaba un capítulo completo a Carmen. Fue a visitarla para pedir su permiso antes de publicar, y ella simplemente asintió, sin leer lo que había escrito sobre ella. «Si mi historia sirve para que otra mujer no sufra lo mismo», le dijo, «entonces valió la pena sobrevivir». Carmen Ortega vivió hasta 1979, alcanzando los 70 años de edad. Sus hijos crecieron, estudiaron con el dinero que ella ahorró centavo a centavo, y lograron vidas que ella nunca pudo imaginar para sí misma. El mayor se convirtió en maestro, la hija en enfermera, y el menor en contador. Todos permanecieron cerca de su madre hasta el final,
conscientes del sacrificio que ella había hecho y del precio terrible que había pagado por un acto de desesperación motivado únicamente por el amor maternal. Cuando Carmen murió, en una tarde tranquila de septiembre, sus últimas palabras fueron para sus hijos: nunca olviden que todo lo que hice fue por amor. Y nunca permitan que alguien les quite su dignidad. Fue enterrada en el Cementerio General de Mérida, lejos de Texcoco, bajo una lápida simple que solo llevaba su nombre y sus fechas. No había epitafio, porque ninguna palabra podía capturar la complejidad de su vida, el horror de su sufrimiento y la fuerza que le permitió sobrevivir. El caso de Carmen Ortega dejó huellas profundas en la historia de Yucatán y de México. Contribuyó a impulsar reformas legales que buscaban proteger a las mujeres de los abusos del sistema de justicia rural. Inspiró a generaciones de activistas que lucharon por los derechos de las mujeres y contra el caciquismo. Pero más allá de su impacto político y social, la historia de Carmen es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la crueldad. Y también, paradójicamente, de la increíble resistencia del espíritu humano ante la adversidad más brutal. Hoy, más de 80 años después, los archivos del caso permanecen guardados en los sótanos del Archivo General del Estado de Yucatán. Pocas personas los consultan, y la historia de Carmen Ortega ha sido en gran medida olvidada por la historia oficial. En Texcoco, las generaciones más jóvenes apenas conocen fragmentos de lo que sucedió, historias distorsionadas que sus abuelos cuentan en voz baja. El corral donde se llevó a cabo el castigo ya no existe, reemplazado por construcciones modernas que ignoran el pasado oscuro del terreno sobre el que se erigen. Pero para quienes conocen la historia completa, Carmen Ortega representa algo más que una víctima. Representa la voz de miles de mujeres que a lo largo de la historia han sufrido injusticias similares en silencio, sin que ningún periodista las descubra, sin que ningún juez las defienda, sin que su historia trascienda más allá de las paredes de su propio infierno personal. Su historia nos recuerda que la justicia no es algo que surge naturalmente, sino que debe ser exigida, defendida y preservada constantemente contra aquellos que buscarían abusar de su poder. Y así, en los rincones olvidados de la memoria colectiva, la historia de Carmen Ortega espera. Espera a que alguien la recuerde, la cuente y extraiga de ella las lecciones que aún necesitamos aprender sobre dignidad, justicia y humanidad. Las sombras del pasado nunca desaparecen completamente. Permanecen allí, en los archivos polvorientos, en las memorias de los ancianos, en los terrenos donde alguna vez sucedieron tragedias que preferiríamos olvidar. Pero cada historia olvidada es una lección desperdiciada, cada voz silenciada es una advertencia ignorada. Si estas historias del México profundo te han hecho reflexionar, si te han estremecido o indignado, entonces han cumplido su propósito. Porque solo recordando nuestro pasado más oscuro podemos iluminar el camino hacia un futuro más justo. Hay cientos de historias más como esta, enterradas en los archivos, esperando ser contadas. ¿Te atreves a seguir explorando los rincones más sombríos de nuestra historia? El siguiente misterio te espera, si tienes el valor de acompañarnos en este viaje a través de las páginas olvidadas de nuestro pasado.